Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. La semana previa a nuestro segundo parcial y vamos a ir redondeando lo que es el tema del análisis del gasto público, a modo de poder luego pasar a otros puntos del programa una vez terminado el parcial. Bueno, eh, veamos lo que implica, si bien nosotros en parte ya tuvimos una revisión sobre lo que es el gasto público en sí y cómo funciona ese gasto público. Pero también nos falta observar exactamente cómo se ve desde el punto de vista específico, no solamente teórico, sino también desde el punto de vista de Paraguay. Y vamos a interactuar un poco sobre lo que es el sustento teórico, el sustento académico sobre cómo se analiza las finanzas públicas, en este caso. Y para poder ver lo que hace a las finanzas públicas, tenemos que empezar a mirar sobre lo que es la política fiscal. Y como nosotros ya básicamente conocemos, la política fiscal es parte de una teoría económica que se centra en el manejo administrativo financiero del Estado. Y básicamente el manejo de los recursos del Estado, tanto de ingresos y gastos, a través de ciertas variables como el impuesto y el gasto público para mantener la estabilidad económica de un país, que básicamente eso está relacionado con la política fiscal y la política monetaria. Y ambos se conjugan para mostrar lo que es la política económica de un país. Y nosotros nos centramos, para explicar las finanzas públicas, dentro de lo que es la política fiscal. Y las finanzas públicas sería básicamente la subdivisión de esa política a modo de ver las acciones en términos cuantitativos de cómo lleva a cabo esa política el Estado. Y dentro de lo que es la política fiscal está el presupuesto general de la nación. Si bien nosotros también ya vimos algo sobre el presupuesto, sobre los ciclos presupuestarios, cuáles son los procesos presupuestarios, cuáles son los elementos del presupuesto y cómo se conjuga ese presupuesto. El presupuesto viene a ser un elemento crucial para realizar las finanzas públicas. Y eso es para todo, no solamente para las finanzas públicas, sino para todo ente. Entonces, el presupuesto generalmente es anual y allí se ve todos los gastos que tiene que hacer el Estado para cumplir su política fiscal y todos los ingresos de que debe o que va a recaudar como efecto de esa política fiscal. Habíamos dicho también que estas, estas cuestiones de imposiciones, de impuestos, no es algo arbitrario, sino está basado en leyes y normativas que no se pueden cambiar de un periodo tras otro, realmente son estables, porque de ello depende la imagen país, el riesgo país, la estabilidad financiera y también la estabilidad de las gestiones del sector privado. Y entonces ese presupuesto se lo habrá a través de una ley, reglamentaciones, que básicamente están conjugados a lo que se debe necesitar desde el punto de vista de gasto y el punto de vista ingresos. Y eso se conoce como presupuesto del gobierno, presupuesto del Estado. Esas leyes para nuestro medio, por ejemplo, la 1535, la ley 1535 de Administración Financiera, donde dice qué implica el presupuesto, quiénes van a estar bajo el alcance de esa ley presupuestaria, quién va a administrar, en este caso el Ministerio de Hacienda, eh, cómo se va a empezar a programar el presupuesto, seguido de lo que es
las resoluciones y reglamentos para poder empezar a hacer el presupuesto. El presupuesto general tiene basado en un plan país. Aquí está el plan 2030, en el cual se quita un lineamiento que en abril más o menos salió, cómo hacer el presupuesto en este caso 2023. Y en base a eso las entidades empiezan a programar sus, el financiamiento de sus planes de acción en base a lo que se planificó en el plan estratégico o el plan de desarrollo nacional. Y ahí entonces, básicamente, lo que se hace es ver los objetivos. Para esos objetivos se diseñan el gasto del gobierno. Y el gasto del gobierno es una herramienta, habíamos dicho, que, que tiene el Estado para poder incidir en la actividad económica. Entonces, el presupuesto tiene básicamente dos propósitos: financiar la actividad del gobierno y obviamente alcanzar los objetivos macroeconómicos. Los objetivos macroeconómicos serían el crecimiento económico, la estabilidad, la estabilidad económica, el crecimiento económico y la generación del pleno empleo. Entre ellos está obviamente mantener el bienestar de la población, es decir, es todo un proceso paulatino o constante, atendiendo que las necesidades de la población es ilimitada y los recursos sí son limitados. Es por ello que no hay un equilibrio entre lo que el Estado puede llegar a hacer, ¿sí? No importa el nivel de abundancia de presupuesto que pueda tener, hasta cierto nivel de desarrollo. Y allí entra nuevamente la combinación económica sobre el grado de desarrollo que puede tener una economía. Y eso está configurado a distintos factores: desarrollo productivo, desarrollo tecnológico, desarrollo de la calidad de vida. Y todas las economías van generando sus condiciones a modo de poder alcanzar ese crecimiento económico primero y después posteriormente el desarrollo económico. Entonces, allí hay los poderes del Estado: el poder ejecutivo, que se encarga de hacer todo ese proceso; el poder legislativo, que empieza a arreglar o a velar por la representatividad del país. Y se conjuga los pareceres o los, las necesidades de cada sector. Por un lado está todo el administrador del Estado, que es el poder ejecutivo, que debe cumplir ciertas normativas. En Paraguay también hay una normativa de política fiscal, de finanzas públicas, que aparte de la 1535 es la ley de responsabilidad fiscal, que actualmente ya existe, está aprobado, y hay una propuesta de modificación en el Congreso a modo de poder mejorar esa reglamentación que permita, si bien es nueva, en el 2013 se creó esa ley, la ley 5098, eh, pero ya precisa algunas adecuaciones atendiendo la dinámica de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque se presentaron contextos internos de Paraguay que precisaron excepciones a esa ley, si bien previeron excepciones, pero que esas excepciones sean mucho más eficientes. Por ejemplo, ok, dentro de eso, dentro de esa combinación de propósitos, tenemos el contexto en sí del presupuesto, de los ingresos y los gastos. Y los ingresos eh, genuinos, o los ingresos propios del Estado, está basado en los impuestos, los distintos tipos de impuestos que pueden tener en términos generales. Si vemos el caso de Paraguay, que este sería un informe en el cual está en la página del Ministerio de Hacienda, que ustedes van a poder acceder si así lo desean. Eh,
Esto sería la composición de las finanzas públicas de Paraguay. ¿Por qué le muestro esto? Porque el material que yo le voy a compartir es un material de un autor estadounidense, entonces se centra bastante en lo que es Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a ver un poquito el contraste de Paraguay. Esto sería de este año. Bajo una normativa, hay un manual de estadísticas fiscales de finanzas públicas en el cual se genera, el manual de cómo hacer las finanzas públicas de una economía. Es como las normas internacionales de contabilidad, pero para el gobierno, para los gobiernos más que nada. Todos los que están dentro de la OEA y todo eso tienen esa normativa. ¿Por qué? Para que sea comparable y todo eso. Entonces, si vemos los ingresos, la línea de ingresos de la economía, eso se subdivide en ingresos tributarios, en contribuciones sociales, donaciones y otros ingresos. Esas son las líneas de ingresos que tiene básicamente el Estado paraguayo, las finanzas públicas paraguayas. Ingresos tributarios son, obviamente, impuestos que nosotros conocemos que entra a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que pueden ser el IVA, impuesto a la renta, impuesto a las sociedades, eh, los impuestos selectivos al consumo, a la importación. Son todos esos los ingresos tributarios. Las contribuciones sociales, que son lo que las personas que trabajan hoy aportan a la caja fiscal. eh, y en teoría son los ahorros para el futuro, que administra obviamente el Estado, en muchos casos, excepto los IPS, ¿no? Las donaciones son las donaciones que recibe el Estado de otros gobiernos o de otras entidades, que pueden ser gobierno extranjero, organismos internacionales y de otras unidades de gobierno general. Y los otros ingresos son clasificados, por ejemplo, la renta de propiedad, si es que lo tiene. Ahí estamos, por ejemplo, las regalías de Itaipú, otra renta de propiedad que puede ser algún tipo de arrendamiento que puede tener el Estado, la venta de bienes y servicios, y otra línea están las compensaciones que reciben también en las binacionales. Y otros ingresos generales, ahí por ejemplo están las transferencias intergubernamentales que hacen las empresas públicas, eh, que, que por normativa le daban un tipo de ingreso al Estado. Bien, ese sería el contexto de ingresos eh, que tiene, que tiene el Estado en términos de finanzas públicas. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Eso trata de maximizar, es decir, trata de tener la mayor cantidad de ingresos posibles, pero cada vez que debe generar ingresos, debe imponer o debe generar o debe aplicar mayor nivel de imposición sobre las finanzas privadas. ¿Por qué? Porque el Estado no quita dinero de otro lado que no sea de los impuestos. Y allí se tiene que ver la acción del gobierno en ese sentido sobre el efecto que tiene en la actividad económica, que vamos a verlo un poco también hoy. Vamos a cerrar ese análisis de la gestión financiera del gobierno. Si el Estado decide aumentar los impuestos, ¿qué sucedería en una economía en particular, o en un sector en particular? Si decide bajar, ¿qué pasa con los programas de objetivos macroeconómicos que estábamos mencionando? Es decir, esa congruencia o esa interacción que hay entre esos efectos deben ser analizados. Y si vemos por el lado del gasto, tenemos estos componentes. Son las remuneraciones, están los usos de bienes y servicios, los intereses, el pago de deuda, las donaciones que hace el Estado. Como verán, hay un concepto en donaciones de ingresos que recibe y las donaciones que hace el Estado. Pero son donaciones que hace a unidades del gobierno general, es decir, le pasa, por ejemplo, a las municipalidades para que estas hagan algún gasto más centralizado, más que nada. A esa parte es lo que más se centra ese gasto de donaciones.
¿Y dónde sale eso? Y hay una ley, que está la ley del FONACIDE, donde una parte va para las municipalidades y las gobernaciones. Y eso está basado en ciertos programas también. Es como hacer frente al modelo de gobierno descentralizado. Luego están las prestaciones sociales, donde están las prestaciones de seguridad social, la asistencia social y las prestaciones sociales del emprendedor. Aquí están en gran parte las prestaciones de seguridad social que tiene que ver sobre el pago mismo de los tributos, perdón, las seguridad social de los agentes vinculados al gobierno, todo lo que tenga que ver asistencia social respecto a los programas sociales de Coporá, Ñangarecó, adultos mayores. Ahora se adiciona el tema de comedores sociales, es decir, son programas de gasto público que trata de redistribuir el ingreso, más que nada. Si bien también estos son así, ¿por qué? Porque transferencia directa a ciertos sectores. O sea, el que no tiene ingreso va a poder aprovechar eso. Lo mismo pasa con las transferencias sociales. El que hoy no tiene ingresos, el Estado le transfiere un tipo de ingreso para que pueda tener un nivel de consumo básico. ¿Por qué? Porque el que paga impuesto a la renta es porque generó excedentes, pues muy eficiente o tiene mucha capacidad de producción, y existen otros que no lo tienen. Entonces el Estado hace una transferencia tratando de nivelar eso. También existe, obviamente, las compras del gobierno, que enseguida vamos a hablar sobre eso. Luego estamos sobre los otros gastos que pueden ser corriente de capital. Ahí incluye algunas cosas basado en el tipo de gasto que no está especificado, básicamente. Bien, esas son las dos composiciones, tanto que estábamos viendo del gasto y del ingreso, que componen las finanzas públicas. Lo cual nos lleva a ver exactamente no solamente lo que el texto menciona, o sea, nuestros libros mencionan, o materiales, mejor dicho, sino también ver un poco el caso de Paraguay, el caso nuestro. El otro punto que debemos de ver una vez observado todo lo que es los ingresos y los gastos es el resultado que tiene que ver, y el resultado de las finanzas públicas puede ser o superávit o déficit. Cualquiera de ellos como combinación entre el gasto y el ingreso. Y nosotros ya tuvimos una visión sobre cuando hay déficit y cuando hay superávit. Y veámoslo nuevamente en los datos que nos permiten ver las informaciones de acceso público. Si nos centramos en el resultado aquí donde dice préstamo neto, endeudamiento neto, que es el resultado neto de las finanzas públicas, vemos que al cierre de abril hay un déficit. Un déficit, y en la sumatoria acumulada del cuatrimestre, obviamente también hay un déficit. Nosotros vimos que hay ingresos totales, sus componentes, y luego hay gastos totales y sus componentes. ¿Qué implica estos gastos? Implica que yo tengo un resultado, lo que se conoce como resultado operativo. Como ustedes pueden ver aquí en abril hay un resultado operativo positivo, no así los años anteriores, los periodos anteriores. Eso significa que yo tuve mayor ingreso que los gastos aquí descritos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay déficit? Pues hay déficit porque hay una composición de inversión, que es la adquisición neta de activos no financieros. El Estado hace un nivel de inversión, y lo cual, si vemos, por ejemplo, la inversión de abril fue de 635 respecto a lo que sobró de los ingresos del Estado, que fue 569. Una resta simple de eso, aritmética, me daría un déficit. Y eso se dio en todos los periodos. Y en el global, obviamente, también un déficit. Entonces el Estado debe financiar de alguna manera este déficit.
y generalmente lo hace con endeudamiento. ¿Cómo determina este nivel de? Porque si el Estado no hiciera inversiones, el resultado financiero del Estado sería positivo y estaría genial. Pero por lo general, el Estado debe hacer o debe mostrar a los agentes económicos que existe un impulso en generar lo que se precisa como infraestructura, condiciones financieras, condiciones económicas, para que los agentes económicos lo hagan. ¿Por qué define o por qué hace esas inversiones? Porque el sector privado no va a hacer rutas porque no puede cobrar por ellos, a no ser que haya un acuerdo con el gobierno, como hace en las alianzas público-privadas o las concesiones, donde la rentabilidad no es atractiva para el privado. Lo vimos en los bienes públicos nosotros. Y el Estado entonces tiene que decir, bueno, hay una necesidad de inversión de tantos millones y eso debo realizarlo. ¿Cómo lo realizo? Y existen dos opciones, con fondos propios o buscar financiamiento externo. Entonces eso es lo que se ve en la planilla que estamos viendo anteriormente y el saldo presupuestario sería la recaudación tributaria menos los gastos, donde básicamente esa ecuación que estábamos observando allí sería todos los ingresos, todos estos ingresos, menos estos gastos. Ese saldo presupuestario me daría este resultado. En la definición de nuestro material serían gastos, no solamente gastos de usos de factores productivos y de consumo, sino también gastos de capital. Por lo tanto, hace referencia a este último resultado neto fiscal. En términos de definición estoy hablando. Una vez hecho o conocido ese contexto de las finanzas públicas, eh, básicamente se menciona que la diferencia entre ingresos y gastos, eh, esta ecuación que vemos aquí, da como resultado lo que se conoce como el balance o resultado o balance primario o resultado primario, donde están los gastos primarios. También nosotros vimos esa definición de tipos de gastos. Por lo tanto, nosotros ya estamos familiarizados en estos conceptos. Y esos gastos primarios que para nuestro contexto de Paraguay serían gastos primarios serían todos estos gastos que están acá, excepto los intereses. Eh, ¿Dónde van a estar los gastos primarios? Que se subdivide básicamente en gasto de desarrollo social, ya vimos eso, gasto de desarrollo económico, eh, los recursos para hacer frente a ciertos tipos de gastos, por ejemplo, desastres naturales, las remuneraciones, y posteriormente, dentro de ese tipo de gasto, está también la inversión social, es decir, hacer algo, comedores sociales, albergues, etcétera, que va a ir dentro de la inversión física, pero de contexto social. Entonces, finalmente vamos a tener todo el costo financiero del sector público y vamos a poder cuantificar cuánto el Estado inyecta como aporte o como disponibilidad para la economía a través de su gasto público. Y ese nivel de gasto público inyecta disponibilidad o movilidad o dinámica económica a la economía en sí. Entonces, la diferencia entre esos ingresos y gastos menos las inversiones también se conoce como resultado fiscal. Entonces, el resultado fiscal sería para nosotros esto. Y aquí tenemos un déficit, el cuatrimestre, como resultado de la decisión de inversión
en activo no financiero o activo de capital, o infraestructura también se puede decir, en base a una política fiscal. Ese gasto público de inversiones está basado en una política fiscal que dice, bueno, el sector privado va a hacer este nivel de inversión, pero se necesita más o no lo puede hacer. Entonces el Estado entra a intervenir. Si el sector privado lo hiciera, el Estado no tendría la necesidad de intervenir y la política fiscal se hubiese concentrado en otra cosa. Pero no hay ese desarrollo, ese dinamismo por parte del sector privado o no es suficiente. Por lo tanto, interviene el Estado a través de su política fiscal. Ok. Entonces, luego de eso, ya podemos ver cómo se divide o cómo funciona cada componente de las finanzas públicas. Y esas finanzas públicas, como dijimos, está basada en un manual que es comparable con el resto de la región de América Latina y todos los que están dentro de las normas del sistema financiero internacional. ¿Qué es lo que sucede cuando yo quiero ver eh, cómo afecta la acción del gobierno en la economía o en las entidades? Eh, por ejemplo, si el Estado decide aplicar mayor nivel de impuestos a un sector en particular, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O cómo afectaría esa decisión y por qué lo haría? Podemos ver eh, la economía en sí, que sería la oferta agregada y la demanda agregada, donde en este punto es donde tenemos el equilibrio entre la demanda agregada y la oferta agregada a un nivel de impuestos, donde está, por ejemplo, la cantidad de trabajo que se quiere ofertar o la producción, podemos decir también, y el nivel salarial que eso representaría. Si el Estado decide adicionar impuestos a la producción, o en este caso sería la producción, esta oferta agregada inicial se desplazaría en forma negativa. Disminuiría la oferta de trabajo, obviamente. ¿Por qué? Porque la producción se va a reducir y obviamente como tengo que pagar impuestos a la producción, el trabajo y etcétera, también voy a subir el salario. Eso significa que voy a tener, en términos normales, menor nivel de producción. Significa que va a haber menos bienes para vender. Va a ser más caro los factores productivos porque hay impuestos que son trasladables y otros no. El tema del trabajo y IVA, por ejemplo, es trasladable. Entonces, si sube el precio, lo que va a pasar es que la demanda se va a reducir. Y esto se da bajo un contexto de un potencial productivo. Es decir, no es que se ve en forma aislada, sino se ve en base a un potencial de producción que es la capacidad productiva de ese país. Y vamos a suponer que, que este gráfico representa esa capacidad productiva, donde a este nivel de equilibrio, donde hay un impuesto básico, ahí se consuma un cierto nivel de la capacidad productiva. Es decir, hay más producción. Si yo le aplico ese impuesto, se reduce la producción y por lo tanto el uso de la capacidad productiva también se reduce. Aquí vamos a ver eso. También se reduce. Entonces estoy usando menos, estoy produciendo menos. El PIB real, que sería esto, anteriormente estaba en este nivel, ahora está menos. Ahora está en este nivel, estaba, ahora con la aplicación de impuestos está menos. Eso pasaría en términos directos cuando se aplica impuestos, cuando se levanta el impuesto. Es decir, yo tengo que ver exactamente que
el nivel de impuestos no haga este efecto, es decir, que haya realmente, por ejemplo, un crecimiento de la capacidad productiva, voy a escribirlo eso, aquí, por A o E motivos. Entonces, si yo realizo o hago mayor impuesto, esto tendría que tener un efecto menor a lo que esperaría si es que no aumentase la capacidad productiva. Casi sale una recta. De acuerdo al nivel de producción, yo puedo ver aquí, por ejemplo, que el efecto que tiene ese impuesto es mucho menor que el esperado si no hubiera un crecimiento de la capacidad productiva. A medida que va creciendo esta capacidad productiva de esta manera, por ejemplo, ese nivel de producción va a cambiar. Por más que yo aplique aquí impuestos, por más que aplique impuestos, por ejemplo, vamos a suponer que aquí yo le apliqué el impuesto, pero ¿qué pasa aquí con la capacidad productiva? Es mucho mayor, por más que haya impuesto. Y ahí es donde se da el crecimiento. Si existe eso, yo puedo hacer eso sin ningún problema, porque el PIB igual va a aumentar. ¿Qué quiere decir eso? Las personas van a tener ingresos. Entonces no va a haber problema de pagar impuestos. Pero si yo aplico en una economía donde hay una escaso nivel de crecimiento, podría ser contraproducente. Entonces, esa decisión lo tiene que ver el Estado y muchas veces tiene que asumir que no lo va a poder hacer porque no tiene recursos suficientes y va a tener que tomar deuda. Es lo que vimos más o menos en nuestra planilla, la planilla de ingresos y gastos. Y eso generalmente lleva a un debate sobre la relación entre la tasa impositiva y la recaudación tributaria. Por ejemplo, en Paraguay la presión fiscal es muy baja y se habla que tiene que aumentarse más porque respecto a todo. Y ahí hay una divergencia. Algunos tienen razón, otros no. Eh, pero se tiene que hacer un análisis profundo para poder decidir eso, ¿no? Y hay obviamente un debate muy fuerte sobre eso. El otro punto es el nivel de inversión. Y ahí, sobre lo que es el nivel de inversión, existe lo que habíamos visto como el factor multiplicador. El gasto del gobierno, por lo general, lleva a más niveles de crecimiento. Habíamos dicho que acá había una recta donde había un gasto del gobierno, gasto inicial del gobierno, que esto puede ser, por ejemplo, gasto del gobierno, y hasta ahí gasta el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento se va a dar en este nivel. ¿Ok? Sin embargo, si el gobierno le adiciona inversión a este gasto, es decir, si vamos aquí a nuestra tabla de ingreso del gobierno, perdón, gasto de ingreso del gobierno, si solamente hacía el gasto, íbamos a llegar hasta aquí. Eso representaría. Pero le adiciona inversión del gobierno. Si eso hace el Estado, espera o prevé o planifica que exista un efecto multiplicador, donde voy a tener el efecto de más inversión, gasto más inversión. Y eso va a hacer que mi producto se incremente a través de un efecto multiplicador. Si ustedes ven aquí, esta recta es la que define el grado en el cual va a tener ese efecto. Aquí vamos a suponer que el nivel de gasto era 5, pasó a 8, el producto era 10 y aquí creció en 15. Vamos a ponerle 20 vamos a poner. Es bastante la diferencia. Aquí solamente el diferencial es con 3 adicional de gasto de inversión, tengo un crecimiento de 10. Entonces el efecto multiplicador es bastante. A medida que voy adicionando este tipo de gasto, según Keynes, se da un efecto multiplicador que la intervención del gobierno a través de su política fiscal puede lograr impulsar el crecimiento y poder hacer que esto funcione mejor, porque si hay mayor crecimiento, voy a tener mayor producción, a mayor producción voy a poder aplicar mayores tasas impositivas, mayor tasa impositiva va a ser una mejora en el servicio público o en el servicio de los bienes públicos.
salud, educación, seguridad, infraestructura, etc. En contrapartida a una necesidad de endeudamiento, porque si el Estado tiene que hacer algo y no tiene dinero, pues se endeuda para poder seguir haciendo. Y bueno, y eso también existe un debate sobre el nivel de deuda que tiene que tener, si es bueno o es malo. Obviamente, como cualquier entidad, pónganse ustedes como una entidad propia. Usted a medida que tiene ingresos y se endeuda más, va a llegar un tiempo que no lo van a poder pagar más y van a entrar en default. Y los acreedores van a venir y no van a tener más cabida en el sistema. Lo mismo pasa con el Estado, ¿verdad? Tiene ese gasto de deuda tiene que ser direccionado a bienes que generen retorno. O sea, eso es lo que se conoce como, que yo aquí decía, deuda buena. Y luego está la visión de los efectos generacionales de la política fiscal. Es decir, qué va a pasar si se hace esta cosa o algo que en el futuro va a tener algo positivo o en el futuro va a tener algo negativo. Generalmente en infraestructuras se dice que, bueno, esto va a ser para las siguientes generaciones, van a tener mejor transporte, van a tener mejor vialidad, etcétera. Y eso se analiza, como lo vimos en clases anteriores, se hace un valor presente del efecto que va a tener lo de los gastos del gobierno y si eso es positivo, pues se realiza esa decisión de uso de los recursos públicos. Y lo que se espera es siempre tener un equilibrio de las finanzas o un equilibrio fiscal. No, no siempre se da, pero se espera tener eso. Los tipos de deuda pueden ser deuda interna, deuda externa, están combinados eso. Nosotros tenemos todo un dato o acceso a eso para poder hacerlo. Y observar cómo está Paraguay. Paraguay todavía no llega al 40% del nivel de deuda, que según el Fondo Monetario está dentro de los parámetros, atendiendo el efecto pandemia que aceleraron los niveles de deuda, que no solamente Paraguay tuvo ese efecto, ¿no? Entonces, bajo esta premisa se puede presentar lo que se conoce como políticas discrecionales. Voy a aumentar el tamaño. Políticas discrecionales, políticas automáticas. Las políticas discrecionales básicamente son lo que se inician por ley del Congreso, es decir, reforma fiscal, se tiene que dar una ley, la ley de compras públicas. Por dar un ejemplo que hace poco salió en la noticia, es algo que se inicia en el Congreso y requiere obviamente que genere un cambio en una acción del gobierno. Luego está la acción fiscal que hace que se desencadene por parte del Estado lo que se conoce como política fiscal automática. Por ejemplo, un aumento del desempleo va a generar mayor pago si lo hubiera, mayor pago de transferencia al desempleo, por ejemplo. O eh, un aumento del salario mínimo, por decirlo así acá, o hacer que las transferencias de adultos mayores aumente el gasto en eso porque se tienen que cumplir las leyes. Entonces, son las dos divisiones de política. Las discrecionales son obviamente las que tienen efectos centralizados, en el cual se espera cambios coyunturales o de paradigmas incluso para, para la política fiscal, para las finanzas públicas. Y siempre basado en los efectos multiplicadores, por ejemplo, el efecto multiplicador de las compras del gobierno, el efecto multiplicador del nivel de seguridad, el efecto multiplicador del impuesto, eh, que desencadena a lo que se conoce como, aparte de las políticas discrecionales y automáticas, también están las políticas fiscales expansivas y las políticas fiscales restrictivas. ¿Qué pasa con las políticas fiscales expansivas?
Y ahí se combina un poco lo que hace el gobierno según el momento coyuntural, se llamaría de esa manera, según lo que sucede en la economía. Una política fiscal expansiva sería lo que más o menos así, donde lo que hace el gobierno hace que, o lo que planifica o genera como política fiscal, hace que la demanda agregada aumente. Esto sería el PIB potencial, como se ve aquí. Esto sería la demanda agregada y las acciones que hace que la demanda agregada aumente. Esa demanda agregada sería el consumo, por ejemplo. Entonces, una política fiscal expansiva va a hacer que haya un aumento en las compras gubernamentales, un recorte en los impuestos. Entonces, ese multiplicador se espera que aumente el gasto inducido, ¿verdad? Y entonces la curva de demanda se va a desplazar. ¿Por qué? Porque va a haber mayor inyección de la economía en el mercado. Es como lo que pasó en la pandemia. Eh, Se hizo transferencia del gobierno, eso de gasto, pero le da liquidez al mercado. Hay reducción de los impuestos o postergación de los plazos de pago. Esas son políticas fiscales expansivas que se dan en condiciones donde la economía no está teniendo un desempeño óptimo y se incentiva la disponibilidad, básicamente. Y eso fue también acompañado por la política monetaria en su momento. Y ahora, por ejemplo, hay una política monetaria restrictiva donde se aumentan las tasas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inflación está subiendo. También existe la contrapartida de la política fiscal, que es parte de las finanzas públicas, que sería la política fiscal restrictiva, que es todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, hace que la demanda agregada disminuya. Entonces, se aumentan los impuestos, se reducen las transferencias, se cumplen los plazos, se pillan adelanto de los plazos impositivos. Son políticas automáticas, no son discrecionales. Eh, a modo de que si existe demasiada aceleración en la economía, si estoy creciendo demasiado o hay factores macroeconómicos como la inflación y se busca tener a la vez un crecimiento muy acelerado, entonces se retira esas disponibilidades de compra o disponibilidades de ingresos que tienen la economía en sí. Entonces hay allí ciertas acciones que hace las finanzas públicas a través de la política fiscal para poder incidir en la economía en general. Pero también esta política de las finanzas públicas tienen algunas restricciones o limitaciones. Por ejemplo, el retraso de que se vea esa acción, lo que son discrecionales depende del poder legislativo y obviamente su retraso en el impacto. ¿Por qué? Porque tienen que salir por ley. Sin embargo, los estabilizadores automáticos, eh, como su nombre lo dice, son automáticos y hace que y fluctúe de manera directa lo que es la demanda agregada. Y funciona, pues, obviamente, para estabilizar el PIB sin ningún tipo de acción explícita, ¿verdad? Si hay demasiado crecimiento o hay un demasiado estancamiento de la economía, pues se aplica políticas expansivas para impulsar ese crecimiento. Y eso puede significar mayor gasto, ¿verdad? Pero en pos de que el Producto Interno Bruto retome la tendencia que se precisa o que se debe tener respecto al objetivo de crecimiento. Ok, eh, eso sería el contexto de la incidencia que tiene las finanzas públicas en la economía en sí. Luego, quería mostrarle también respecto a cómo evolucionó las finanzas públicas de Paraguay. Nosotros ya conocemos estos componentes. Eso está también en la página del Ministerio de Hacienda. Vamos a ver si puedo mejorar la vista. Creo que se ve mejor. Tenemos del 2003 hasta el 2021. Y al final podemos ver los resultados fiscales, donde, por ejemplo, no siempre fue déficit en Paraguay. En el 2003 fue déficit, por eso le llama una crisis
2004 hasta el 2011 fue superávit, superávit. 2012, allí empezó nuevamente el déficit y a partir de 2013 se creó la ley de responsabilidad fiscal para que ese déficit no sea muy alto, que sea solamente el 1,5. Y desde entonces venimos arrastrando los niveles de déficit. ¿Por qué a partir del 2011, 2012, 2008 al 2012 termina, 2013 termina un periodo de gobierno? 2014-2015 inicia otro y se generaron ciertas políticas fiscales y también contextos eh, externos e internos. Y luego está aquí en nuestra actualidad ya, donde a partir de aquí entramos en periodo de pandemia, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el déficit está bastante acentuado. Aquí fue el punto crítico de la pandemia. Aquí fue el momento de la crisis climática interna en Paraguay, seguido por la pandemia y luego ya la pospandemia, donde hay todo un plan nuevamente para retornar a por lo menos estos niveles de déficit. Y ahí tenés ahí, la inversión propiamente dicha, el control del gasto. Eso le dejo yo ahí para que puedan ir viendo cómo evolucionó eso. Eh, a modo de volver a niveles más estables o más controlables de las finanzas públicas. Ok, ¿consultas? ¿Dudas? Bien. Ninguna, profe. Profe, con respecto a, estuve mirando que ya subiste ya para el trabajo práctico. Sí, Y eso vamos a entregar de hoy en 15 sería la fecha. el 13, si no mal no recuerdo. El 13 que sería lunes 13 Perdón, entonces. el 15 sería. El 15 es. Ah, De hoy en De 15. hoy en 15. Así mismo. De hoy en 15 justamente. Así. El 15, porque es miércoles. Así mismo. El día del, eh, sería el día del examen final, sería. Si mal no recuerdo. Vamos a revisar un poco. El próximo miércoles 8 Y el próximo, el tenemos nuestro siguiente se segundo entrega. parcial. Sí, y el siguiente, en el siguiente se entrega. Sí. Sí, el 15 coincide con... Ah, no, tenemos clase nomás ahí. No hay todavía ningún examen. Sí. Sí, así Y, sería. estuve mirando, profe, y hay una parte donde dice de analizar y hacer un informe de los gastos del Estado. Mm. Eso debe ser por los 7 años, desde 2015 a 2022 tenemos que tener en cuenta. Sí, como vos podrás ver, ahora vimos eso. Sí, Este Excel que yo mostré aquí, este que está sí. acá, ahí ya tenés básicamente todo el panorama que te estoy pidiendo, de donde vas a hablar más o menos cómo veníamos realizando, cuánto fue el gasto, si creció, bajó, ¿verdad? Más que nada una revisión. Y yo obviamente le dejo los links para que ustedes puedan acceder a Sí. eso. Eso es básicamente lo que les pido ahí. Entonces sería así, como estamos, como ahora estoy viendo, sería más o menos de forma generalizada ya, no hay que Claro. analizar cada gasto durante esos 7 años. No, no, no. Sería ver cómo evolucionó, qué se dio algunos gastos más Mm, importantes, creo que eso también pedía, sí, en forma generalizada. No, no va a entrar en detalle, ¿verdad? No va a tener ese nivel de detalle, ¿no? Conforme a la información que está disponible al público en general. en la página del Ministerio de Hacienda, entonces de Sí, eso no nos basamos. esos links que están ahí, eso le llevan todo a esos datos, ¿verdad? Ujú, sí, estuve mirando eso. Sí. Entonces ustedes pueden descargar ahí. Obviamente la idea es que ustedes puedan eh, interactuar con esos datos, porque nosotros dimos todas así cosas teóricas, algunos que Sí, se generalizan, y eso va a ayudar a aterrizar un poco también la visión país, ¿verdad? más bien lo que eso nos da son datos numéricos, son, profe, ¿verdad? Sí, datos numéricos, pero también hay informes.
No solamente, por ejemplo, ahí donde dice, a ver, hay una parte donde le expongo cómo tienen que entrar el uno, está el link, el segundo, gobernaciones, a ver, bonos, préstamos. Y después dice, dirígese al informe y documentos. O sea, el 2 dice, explique cómo se ha manejado el gasto público en tiempo de pandemia. Eso en general van a encontrar datos para todos los ítems, ¿sí? Entonces, ese informe de finanzas públicas vos vas a encontrar en los informes. Básicamente te va a servir, mira allí y te explica cómo funcionó esos datos numéricos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. De todas maneras, nosotros tenemos todavía una clase, ¿verdad? Para hacer todavía esas preguntas. Para medida que vaya avanzando, Sí, obviamente van a encontrar ustedes, la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes vayan mirando también no solamente lo teórico así general, sino también lo que es nuestra realidad de finanzas públicas. Eso es más que nada el contexto del trabajo. sí. Perfecto, profe. Genial. Bien. Entonces, si no tenés otra consulta, ¿qué te parece si lo dejamos ahí? Ok, profe. Excelente. Bien. Que tenga buenas noches. Buenas Para la noches, próxima profe. clase.